Tiene la palabra Antonio Robles, el autor de La existencia del nacionalismo en Cataluña. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la Casa de León, a su junta directiva, que me han tratado muy bien, que me han ofrecido la sala de forma incluso gratuita. Esto en estos tiempos también es importante. Y a los amigos que me acompañan, a Poncho, a Joaquín, a Cayetana y a Santiago, por haber venido un viernes por la tarde, que no es lo más normal, a presentar este acto. Yo les veo a todos muy pesimistas, incluso a la gente que se ha acercado a preguntarme. Parece como si de pronto, en 3 años solo, España se ha dado cuenta que tenemos un gran problema, incluso que estamos a punto de irnos por un abismo. Yo, sin embargo, ahora estoy bastante tranquilo, porque hemos estado tan solos tantos años, hemos estado tan solos en la defensa intelectual contra la hegemonía moral del nacionalismo, que yo solo soñaba con una cosa: que los intelectuales, que las gentes que podían tener influencia moral en la sociedad, como pueden ser profesores, como pueden ser ideologías progresistas, como puede ser la propia institución del Estado, la democracia en sí misma, la Constitución, y tendrían que hacer algo y no lo hacían. Y no solo no lo hacían, que demasiadas veces nos escupían y traducían las mismas ociosas palabras de los nacionalistas, haciendo la típica historia de siempre, ese argumento ad hominem que consiste en satanizar a aquel que tiene unas ideas con las cuales no comparte, pero las cuales no puede vencer argumentativamente. Y entonces, ¿qué hace? Destruir a la persona. Es el instrumento más avasallador, más normal, más sistemático que ha hecho el nacionalismo a lo largo de todos estos años. En el libro yo trato de explicar toda la historia oculta y ocultada del nacionalismo. Hasta personas que han estado en esta resistencia en algún momento se sorprenden de tantas y tantas cosas que han pasado y que no han sido conscientes. Y los que estábamos allí en esa resistencia soñábamos que algún día todas esas personas, todos esos intelectuales, todos esos que podían hacer algo por la hegemonía moral de este país en términos constitucionales, lo hiciesen. Por tanto, yo ahora no estoy ni triste, ni abatido, ni con miedo. El ejército alemán tomó Polonia sin oposición ninguna en 14 días. El problema no era que el ejército alemán fuera muy poderoso. El problema es que no tenía oposición, ni militar ni nada. Es una metáfora, evidentemente, no se lo tomen al pie de la letra. Pero cuando llegaron a la URSS, llegó el invierno, se empezaron a empantanar. El problema no era el ejército alemán, seguía siendo muy poderoso. El problema es que en ese caso los buenos tenían capacidad, decisión y coraje para vencerlos, y los vencieron. El problema está en nosotros, está en los constitucionalistas, está en la gente de izquierdas, en la gente liberal, en la gente del centro, en toda la gente de buena voluntad que quiere defender eso que ha dicho muy bien Cayetana y que lo defiende ahora en un manifiesto y que nos recuerda la Constitución de Cádiz, la PEPA, libres iguales, en cualquier territorio de España, independientemente de. Y esta es la gran traición de la izquierda, de la que provengo. La gran traición, sobre todo en Cataluña, el PSC, ya no digo el PSUV, un montón de curas laicos. Esa fue la gran traición de la izquierda, que de pronto entendieron que tenían que defender más sus posiciones de clase social, hijos de la burguesía catalanista, que la defensa de los derechos de las personas.
y sobre todo los derechos de igualdad. Resulta que de pronto es más importante defender la identidad, que además es excluyente siempre, que defender los derechos de los más necesitados, de los más pobres, etcétera, etcétera. Yo no solo puedo pedir eso a la derecha, que también lo pueden hacer y me lo pueden criticar, pero al menos la izquierda sí. ¿Y qué ha hecho la izquierda en Cataluña? Tener a toda la población que pensaba que estaban votando a partidos que defendían la igualdad, tenerlos como al ganado, entablado. Y esa es la gran tradición de la izquierda. En el epílogo pongo un párrafo que ahora es posible entenderlo. Digo, casi sin darnos cuenta, empezó a dar igual ser conservador o progresista, defender la protección social o abominar de la progresión fiscal por encima de los territorios. Ahora lo importante es ser catalán. A eso se ha reducido el debate. Ya no hay pobres ni ricos, la prioridad es Cataluña. Quien no pueda garantizar esa herencia genética o adherirse a ella incondicionalmente se convierte en sospechoso. En su nombre, cualquier disidente ha reducido a enemigo nacional. El sueño de Pujol convertido en nuestras pesadillas. Es decir, que el gran problema que tenemos nosotros en este momento, y que trato de relatarlos en estas casi 700 páginas, es que el Estado no ha hecho lo que tendría que hacer. Y ha llegado la hora que lo haga. Pero los ciudadanos también somos responsables. Los ciudadanos votamos. Y votamos a partidos que en un momento determinado no han hecho lo que tendrían que hacer. No vale coger y echarle siempre la culpa a los políticos. Nosotros también podemos hacer cosas. Y en Cataluña sobre todo se ha visto claramente. Se han confundido con el paisaje. Le ha dado lo mismo. Miren, yo he estado en mi primera época de trabajador, digamos, después de la universidad, como periodista. Después he estado muchos años en educación. Lo que veía yo lo podía ver cualquiera. Era tan evidente que no es ninguna genialidad verlo. Pero miraba por otro lado. La presión social era muy fuerte. Trato de relatar todo eso porque ha pasado, porque es la consecuencia. Esto que ha pasado ahora es la consecuencia de todas aquellas causas. En ese aspecto quiero resaltar que incluso ahora mismo intelectuales que deberían dar la cara y no la están dando, puede pasar lo mismo que pasaron en otras décadas, que en un momento determinado colaboraron con el franquismo y quisieron rehabilitarse con la democracia. Yo creo que a nadie hay que pedirle ningún tipo de culpabilidad si mañana coge su columna, informa de lo que tiene que informar, como deberían hacerlo, de forma objetiva. Y por lo tanto no se trata de recordarle nada, sino estar orgullosos de que en un momento determinado salga de la caverna y pueda ver lo que realmente nos han ocultado durante todos estos años. Miren, cuando a principios de los 90, aunque estaba escrito a finales de los 80, publiqué Extranjeros en su país y no se podía hablar de estas cosas ni con el compañero del alma que tenías al lado. Utilizaba o intentaba utilizar y sacar conceptos como ciudadanos frente a súbditos, conceptos ilustrados como atrévete a pensar de Kant, cosas tan elementales. O sea, en una sociedad democrática, ¿cómo es posible que haya que reivindicar cosas tan elementales? Pues hubo que hacerlo. Yo me acuerdo que en aquellos años estábamos tan satanizados y una de mis obsesiones era salir de la cueva de la ultraderecha en que nos tenían arrodillados. Lo malo es que eso lo creía también el resto de España. Cuando nos conocían se llevaban una sorpresa. Pero es que todavía sigue mucha gente del resto de España así. Por supuesto en Cataluña. Lo que pasa es que en Cataluña yo empiezo ya a pensar que no es que estén equivocados, es que están viviendo de la construcción nacional. Y por supuesto le es rentable. Yo estoy convencido que le es muy rentable ser independientes mañana sobre toda esa casta de 400 familias, unas 300.000 personas que van a ocupar todas las estructuras de un Estado que hay que inventar. Ellos estarán bien, los demás estaríamos muy mal, pero ellos estarían muy bien.
El libro ha tenido unos avatares determinados para publicarse, pero el libro está aquí, no está en las librerías, pero se puede comprar por la página de Crónica Digital, que es la que lo editó, por internet. También está ya corregido, porque este tiene algunos errores, bueno, algunos errores tipográficos, faltas, etc. En ebook, y también en Amazon está publicado en papel, o sea que también se puede conseguir por papel. Yo, a pesar de la imagen de tocho que tiene, le recomiendo que le echen una ojeada, sobre todo todos aquellos que quieran ver lo que el nacionalismo es. Yo, para terminar, y si quieren preguntar alguna pregunta, porque no se trata de alargarlo eternamente, les querría hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que la ideología más reaccionaria de los últimos 200 años en Europa, como es el nacionalismo, haya logrado la hegemonía moral en Cataluña sobre todas las fuerzas políticas? Porque las que no están ahora con el nacionalismo han nacido después, en buena parte a través de esta lucha, como puede ser Ciudadanos. Lo de Podemos en Cataluña habrá que verlo, porque por boca de sus dirigentes siguen repitiendo los mantras que el nacionalismo está haciendo. Por tanto, deberían enterarse de una puñetera vez que la casta de verdad de este país ha sido los nacionalistas. ¿Cómo es posible, repito, que la ideología más reaccionaria del siglo XX, del siglo XIX, que ha ocasionado tantos muertos, tantas desavenencias y que siempre acaba mal, tenga hoy la hegemonía moral de Cataluña? Y lo que es peor, que en el resto de las autonomías están por imitarles. No nos tienen ningún respeto. La pregunta que hoy mismo, en estos últimos días, Paulino Rivero, en Canarias, es un insulto a la inteligencia de la gente. Es no respetar a los ciudadanos. Oiga, un requisito elemental para la democracia es que los ciudadanos tengan información clara, tengan información suficiente de todas las partes para que puedan tener criterios y elijan. Si no, no hay democracia. No, para eso nos vamos al siglo XVIII, donde podían votar unos cuantos ricos y que sabían leer y escribir, y las mujeres tampoco. Venga, puestos así, es decir, de algún modo, cuando un presidente nos plantea una pregunta como ha planteado Rivero, tan sesgada, el problema no es la pregunta, el problema no es el petróleo, el problema es el petróleo que nos metes en la mente, que es lo que ha pasado en las escuelas en Cataluña. Yo me he llevado una sorpresa terrible. He visto todo el proceso como avanzado y les aseguro que es doloroso ver, cuando lo ves, cómo van cambiando la mentalidad de la gente. Y es curioso, de golpe, en estos 3 últimos años, cuando yo me hacía ilusiones de que pasaría como con el franquismo, nos metían allí la FEM, aquella formación del espíritu nacional, y ni Dios le hacía caso, y encima nos hacía lo contrario de eso, pues yo dije, bueno, los alumnos al final harán lo que quieran, ¿no? No. Hay 2 generaciones ya, y yo las estoy viendo cada día, las estoy comprobando. Hay 2 generaciones, lo digo en el sentido de generación de Ortega y Gasset, 15 años, que ahora tienen, pues de 0, las que empiezo ahora 8 o 9, porque también los de 5 ya van con Estelar y esas cosas, hasta los 35. 2 generaciones ya, que de golpe y por razón estos 3 últimos años se han pasado con armas y carretas emocionalmente al independentismo. De golpe, el derecho a decidir, la democracia, cuando el derecho a decidir es la demagogia, el sofisma, la falacia más descarada que te puedes echar a la cara. Si tanto tienen o quieren defender el derecho a decidir, ¿por qué no nos dejan decidir en qué lengua queremos estudiar? La hipocresía se ha instalado en la política. Y si
hoy da un olor a tufo insoportable en todos los partidos la corrupción económica. ¿Acaso no es corrupción a veces infinitamente peor la corrupción moral y ética? ¿No deberíamos decirles a nuestros políticos que tenemos derecho a que nos informen bien, a que no nos tomen el pelo, a que no nos mientan por sistema, a que un personaje como Artur Mas, que tiene en la astucia, es decir, en la hipocresía, en el engaño, en la extorsión constante, no es eso puñetera corrupción? ¿Por qué lo tenemos que aguantar? No es un insulto a nuestra inteligencia.